José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 13. Virilidad simiesca. A lo largo de todas las épocas y civilizaciones, la mayoría de los caballeros han estado muy preocupados por su virilidad. No es de extrañar, ya que el tener descendencia ha sido siempre una cuestión capital. En efecto, este nunca ha sido un tema baladí y era discutido no solo por los médicos, sino por la sociedad en general. En la Edad Media, por ejemplo, las causas y el origen de la impotencia masculina se atribuyeron sobre todo al poder del maligno. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, en la Summa Theologiae, sostenía que el diablo era capaz de impedir la consumación del matrimonio disminuyendo la potencia del varón. En consecuencia, los remedios frecuentemente recetados para la impotencia incluían la peregrinación a lugares santos, la confesión y la oración, desde luego, todos ellos sin ningún efecto secundario. En Malleus Maleficarum, un famoso tratado publicado en 1487 acerca de cómo cazar brujas, se cuenta la increíble historia de un joven atormentado por su impotencia. En la ciudad de Ratisbona, un joven mantenía relaciones con una muchacha. Al abandonarla, perdió su miembro viril bajo los efectos del sortilegio de una bruja. El joven, al llegar el crepúsculo, se escondió en el camino por el que habitualmente pasaba la bruja. Cuando la vio le rogó que le devolviese la salud. Ella se declaró inocente y afirmó que no sabía nada del asunto. Entonces, arrojándose sobre esta, le rodeó el cuello con una toalla e intentó ahogarla mientras le decía: «Si no me devuelves la salud, morirás en mis manos». La bruja no podía gritar, y tenía la cara tumefacta y ennegrecida, y al final dijo: «Líbrame, y te curaré». El joven aflojó el nudo y la presión. La bruja le tocó entonces en la entrepierna y dijo: «Ya tienes lo que deseas». El joven sintió perfectamente, antes incluso de asegurarse por medio de la vista y el tacto, que su miembro le había sido devuelto gracias al toque de la bruja. Además de las causas mágicas o demoníacas, los médicos eran conscientes de la existencia de ciertas causas naturales de impotencia. Para diagnosticar de impotencia natural los médicos debían establecer que el problema era permanente, mientras que la impotencia mágica solía aparecer únicamente cuando el varón mantenía relaciones con su legítima esposa. El médico español del siglo XIV Juan de Aviñón reconocía que estos maleficios, producidos en muchos casos por malas mujeres, son diabólicos. A veces los curan los humanos y otras se remedian gracias al auxilio divino. Un tratado escrito en el siglo XIV en la ciudad de Montpellier, Tractatus de Sterilitate et Iuscura, explica que las causas naturales de la impotencia incluían una pobre complexión testicular así como la falta de humedad, ventosidad y calor generados por el cerebro, el corazón y el hígado. Para restaurar estos elementos deficitarios el médico recetaba alimentos que poseían estas cualidades, como habas, alubias, jengibre y pimienta. También, como era previsible, otros alimentos con supuestas propiedades afrodisíacas fueron muy apreciados para este propósito, incluyendo los testículos y el pene de toro, ciervo o zorro. Una planta conocida como satirión fue también muy popular debido a sus supuestas propiedades estimulantes, atribuidas por el parecido de esta raíz de orquídea con los testículos de un toro. Estos remedios no cambiaron demasiado durante los siguientes siglos. Hacia 1889, el neurólogo Charles Brown Sequard, después de notar una disminución en su vigor sexual y su fuerza muscular, se autoadministró subcutáneamente extractos de testículo de perro y cobaya. Publicó sus resultados en el British Medical Journal, asegurando que había recuperado todas sus facultades perdidas. Para no privar al resto de la humanidad de tales beneficios, comercializó extractos de testículo de animales en una solución llamada sequardina, que además, supuestamente, prolongaba la vida. La sequardina siguió vendiéndose décadas después de la muerte de Brown Sequard, hasta bien entrado el siglo XX, a pesar de que, en realidad, era completamente inútil. En 1912, el médico austríaco Eugen Steinatz realizó unos experimentos en los que trasplantó los testículos de un cobaya macho a una hembra. La hembra desarrolló características sexuales masculinas, por lo que Steinatz concluyó que la secreción de los testículos era responsable de estas características. Esta acertada afirmación desembocó en una intervención no tan atinada. Varios cirujanos comenzaron a realizar vasectomías unilaterales, es decir, seccionaban el conducto que comunica el testículo con la uretra, para aumentar el vigor y la potencia sexual. Se creía que, al realizar la vasectomía, se produciría una disminución en la producción de esperma y un aumento en la producción de hormonas testiculares, lo que ocasionaría una reactivación del cuerpo humano. A pesar de que esta teoría era completamente errónea, el gran poeta irlandés William B. Yeats fue sometido a esta intervención el 6 de abril de 1934 y quedó tan satisfecho que consiguió aumentar su producción literaria durante lo que él consideró su segunda pubertad. No es de extrañar que el procedimiento tuviera también sus acertados detractores, pero eso no impidió que Steinatz fuera nominado al Premio Nobel de Medicina en 6 ocasiones, aunque nunca llegara a recibirlo 3. Siguiendo la misma línea de investigación, aunque con métodos más agresivos, el cirujano francés de origen ruso Serge Voronov se hizo célebre por implantar testículos de mono en testículos humanos. Voronov comenzó a interesarse por las hormonas testiculares al estudiar en Egipto los efectos de la castración en eunucos. En 1889 el propio Voronov se autoinyectó extractos de testículos de cobaya sin notar ningún efecto. Voronov creía que el trasplante de glándulas enteras tendría mucha más potencia que meras inyecciones. Así, tras casarse en 1917 con una mujer acomodada de la alta sociedad norteamericana, utilizó la dote para comenzar experimentos de trasplante en animales. Entre 1917 y 1926 Voronov realizó unas 500 intervenciones en ovejas, cabras y en un toro, trasplantando los testículos de animales jóvenes en animales viejos. Según Voronov, los trasplantes causaron en los animales viejos un vigor juvenil. El primer trasplante de un órgano de simio en un ser humano tuvo lugar el 12 de junio de 1920. Secciones de testículo de chimpancés y babuinos fueron implantadas dentro del escroto de un paciente con la intención de que el tejido animal se fusionase con el órgano humano.
La intervención de Voronov fue aplaudida en el Congreso Internacional de Cirujanos celebrado en 1923 en Londres como método para rejuvenecer a los hombres mayores. En su libro Rejuvenecimiento por implantes, 1925, Voronov explica que su método no era afrodisíaco, aunque mejoraba la función sexual. Otros efectos incluían la mejoría de la memoria y de la vista, la capacidad para trabajar durante más tiempo y la prolongación de la vida. 4. Hacia 1930, más de 500 franceses, sobre todo miembros de la alta sociedad, se habían sometido a la operación de Voronov. Para abastecer la gran demanda de testículos animales en su consulta, Voronov montó su propio criadero de monos en Italia. La popularidad y el patrimonio de Voronov no hacían más que crecer, y el ruso era frecuentemente invitado a fiestas y recepciones, pernoctaba en los hoteles más exclusivos de París, y empleaba a una decena de choferes, secretarias, asistentes y 2 amantes. Pero Voronov quiso ir más allá y trasplantó ovarios de monos en mujeres. También intentó el procedimiento opuesto, trasplantar ovarios humanos en un mono hembra. Finalmente, trató de inseminar a un mono hembra con esperma humano. La fama de Voronov se hundió tras un cambio en la opinión pública y científica al ser evidente que sus operaciones no producían ningún beneficio ya que el tejido animal implantado en un humano no se absorbe, sino que es rechazado. La mejoría que algunos de los pacientes de Voronov experimentaban era probablemente debido al efecto placebo. Cuando la testosterona fue identificada en 1935, Voronov esperaba que este descubrimiento confirmase sus teorías y que, cuando la testosterona fuese inyectada en animales, estos se volverían más jóvenes, fuertes y viriles. En realidad, salvo potenciar algunas características sexuales masculinas, como el vello, las inyecciones de testosterona no tenían grandes efectos. Y tampoco prolongaban la vida, tal y como Voronov creía equivocadamente. Pero ni Steinatz ni Voronov pueden compararse con Ilya Ivanovich Ivanov, profesor de veterinaria en la Universidad de Kharkov, hoy en Ucrania. Ivanov perfeccionó la técnica de la inseminación artificial para ser usada en la cría de caballos. La técnica de inseminación desarrollada por Ivanov permitía que un semental fertilizase a 500 yeguas, en vez de las 20 o 30 que se fertilizaban por medios naturales. Este logro le supuso un gran prestigio nacional e internacional. Ivanov también creó híbridos entre varias especies, como cebra y caballo, cebrallo. En 1910 Ivanov impartió una conferencia en el Congreso Mundial de Zoología, celebrado en Graz, Austria, acerca de la posibilidad de crear un híbrido entre humano y simio, aunque en aquel momento no disponía ni de las instalaciones ni de la financiación para llevarlo a cabo. Fue en 1924, mientras Ivanov trabajaba en el Instituto Pasteur de París en una investigación acerca de la desinfección del esperma, cuando el instituto le ofreció la posibilidad de utilizar los chimpancés de que disponía en un centro de investigación en la Guinea Francesa, pero sin pagarle nada. Finalmente, en 1925 obtuvo $10.000 del gobierno soviético para financiar el proyecto. Gracias al dinero soviético, Ivanov y su hijo llegaron a las instalaciones del Instituto Pasteur en la Guinea Francesa en marzo de 1926. Pero todo fue de mal en peor. Las condiciones del centro eran nefastas y más de la mitad de los 700 chimpancés albergados en las instalaciones murieron en pocas semanas. A pesar de ello, Ivanov logró inseminar artificialmente a 3 chimpancés hembra con semen humano. Todo el mundo se pregunta quién donó el semen. Ninguna se quedó embarazada. Desesperado, Ivanov abandonó el proyecto de inseminar chimpancés con semen humano y se planteó algo que, según él, podría ser mucho más fácil: inseminar mujeres con semen de chimpancé. Por supuesto, sin el consentimiento de las mujeres. El sensato gobernador de la Guinea Francesa, Jean-Louis Georges Poiret, rechazó tajantemente el plan e invitó a Ivanov a abandonar el territorio cuanto antes. Un mes después, no sin antes llevarse consigo 20 chimpancés para continuar sus investigaciones, Ivanov y su hijo estaban montados en el barco que les llevaría de vuelta a Rusia. Una vez allí, estableció su laboratorio en Abjasia, una región con un clima relativamente cálido en el que los chimpancés guineanos pudieran sentirse como en casa. Ivanov sabía que la única posibilidad de tener éxito era encontrar mujeres rusas dispuestas a llevar en su seno criaturas mitad hombre mitad simio por el bien de la ciencia. Al menos 5 mujeres se presentaron voluntarias. Para ese momento solo uno de los 20 simios que embarcaron en África seguía con vida. El destino quiso que este orangután, de nombre Tarzán, también muriese poco después. Ivanov encargó más monos, que llegaron en 1930. Pero antes de ello se descubrió que Ivanov intentó inseminar a mujeres sin su consentimiento durante su estancia en África y la Academia Soviética de las Ciencias le condenó públicamente aduciendo que la actitud de Ivanov podría destruir la confianza de los africanos en los médicos e investigadores europeos y hacer muy problemáticas otras expediciones de científicos rusos en África. Fue el principio del fin de Ivanov 5. ¿Pero qué interés tenía la Unión Soviética en financiar la inseminación de monos con semen humano? Las verdaderas causas del apoyo soviético a Ivanov son una incógnita. Quizá el éxito de crear un híbrido entre mono y hombre confirmaría las teorías de Darwin, lo que a su vez demolería la visión religiosa de la creación, algo que los soviéticos consideraban magnífico para su propaganda antirreligiosa: la religión es el opio del pueblo. O quizá pensaban que Ivanov traería monos de África para utilizar sus testículos y rejuvenecer a los líderes bolcheviques, a la manera de Voronov. Pero muchos piensan que la verdadera razón es que el sanguinario dictador Joseph Stalin, jefe supremo de la Unión Soviética, tenía intención de crear un superejército de monos soldado para dominar el mundo. Pero en realidad no existen pruebas de que esto sea cierto. De hecho, algunos investigadores soviéticos consideraban que todo lo que tuviera que ver con la fertilidad y la genética era burgués e imperialista. Pensaban que cualquier característica podía adquirirse y, posteriormente, transmitirse, teoría conocida como lamarquismo, por haber sido propuesta por el naturalista Jean-Baptiste Lamarck. Los lamarquistas, liderados por el biólogo comunista Trofim Lysenko, ejercían una profunda influencia sobre Stalin.
Lysenko y compañía advirtieron a Stalin de que la investigación en genética desembocaba en eugenesia y fascismo. En este ambiente, Ivanov fue arrestado el 13 de diciembre de 1930 por la policía secreta, acusado de haber creado una organización contrarrevolucionaria, siendo sentenciado al exilio en Kazajistán, donde murió en 1932 terminando así su sueño de crear el primer hombre mono. Y es que, como dijo un filósofo, los monos son demasiado buenos para que el hombre haya evolucionado de ellos.